والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Primeramente le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que acepte de nosotros las buenas obras. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que perdone nuestros errores, que perdone nuestros pecados. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que aumente nuestro conocimiento. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos guíe a su camino recto. Amén, amén, amén. En la clase anterior terminamos con el invalidante número 3 o el tercer invalidante, y al final nuestro noble Sheikh Saleh Al-Fawzan mencionó dos dichos del profeta sallallahu alayhi wa sallam, los cuales queremos explicar más a fondo. Queremos que se entienda mejor estos dos dichos, y precisamente el primero, el cual ya hablamos acerca de él, para poder entender mejor el dicho del profeta sallallahu alayhi wa sallam. A los hermanos que es la primera vez o que están escuchando esta clase y no escucharon la anterior, tal vez no se les haga muy claro el por qué vamos a explicar este dicho más ampliamente. Esperemos que puedan escuchar la clase anterior para que así tengan un mejor entendimiento y sepan por qué empezamos la clase del día de hoy con este mismo dicho, como ya dije, para poder tener un mejor entendimiento acerca del dicho que mencionamos al final de la clase pasada, inshallah ta'ala. Primero vamos a mencionar el dicho del profeta sallallahu alayhi wa sallam, y después vamos a traducirlo, y después vamos a explicarlo con una explicación, una pregunta que se le hizo a Sheikh Nasruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala, y también un comentario que hizo Sheikh el-Islam Ibn Taymiyyah acerca de este dicho o de este hadith del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Y el dicho dice: An Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن يقيموا الصلاة وأن يؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماؤهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. Este es el dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam sobre Abdullah ibn Umar, que Allah esté complacido con los dos,
que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: fui ordenado en uqatil an-nas, y este es el punto donde queremos explicar más ampliamente este dicho por esta palabra, en uqatil an-nas. La clase pasada mencioné o lo tradujo como asesinar a la gente. Asesinar a la gente. Voy a recitar todo el hadith, o voy a decir todo el hadith, y después vamos a regresar a esta palabra precisamente. Entonces dice, se me fue ordenado, como lo dije yo anteriormente, o como primero lo traducí en la clase anterior, se me fue ordenado en asesinar a la gente hasta que tomen su testimonio de fe, o sea, que digan la ilaha illallah, y que Muhammad sallallahu alaihi wasallam es su mensajero de Allah, y que establezcan el salah, y que den el zakah. Y si hacen eso, entonces se me hace prohibido para mí su sangre, o sea, en hacerles daño, y su dinero, o sea, sus pertenencias, excepto con el derecho del Islam. Y su cuenta o sus cuentas está con Allah. Este es el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, y regresamos a la palabra que traducí, y el hermano Isa hafidahullah ta'ala, que Allah lo preserve, después de la clase dio una explicación acerca de esta palabra, y queremos extender la explicación también que dio el hermano Isa, y por cuál fue el error que cometí yo al interpretarla o al traducirla de uqatil an-nas. Dije que es asesinar a la gente, como lo dije anteriormente, como lo dije en la clase anterior. Yo lo traducí como asesinar a la gente. Entonces, ¿cuál fue mi error de traducción, en el cual caí por haber traducido esta palabra así? Entonces vamos a explicarlo, inshallah. La palabra uqatil viene de la palabra qatala en la lengua árabe. Qatala es asesinar o matar. Entonces esta palabra es un derivado de la palabra matar o asesinar. Ese es el primer error que tuve cuando traducí esta palabra. Ese es el primer error. Basándome a la raíz de la palabra, yo la traducí así. Después decidí preguntarle a los maestros de la lengua árabe acerca de este tema, después de que explicó el hermano Isa hafidahullah, que Allah lo preserve, esta palabra, y dijo él que es combatir o luchar en contra. No cometió el error que cometí yo, que lo traducí así como es como ya dije, que es la raíz de la palabra es asesinar o matar. Entonces yo lo tomé de allí, y el hermano explicó que no era así, que esta palabra se traduce como combatir o luchar en contra de. Preguntándole a los maestros de la lengua árabe acerca de este tema, y también buscando más explicaciones de los sabios, los maestros de la lengua árabe dijeron que cuando miramos a la palabra que sigue después de la palabra uqatil,
que es combatir, viene la palabra la gente. Y la gente aquí aparece como gente conocida. Como gente conocida. La gente. O sea, el profeta sallallahu alaihi wasallam y sus compañeros sabían a qué gente se refería específicamente al poner en la lengua árabe la gente. Cuando se traduce la gente, no es igual a que diga uno gente. Cuando dice uno gente, pues no se sabe de qué gente está hablando. Pero aquí en el hadith lo escribieron, está escrito como la gente. Entonces los maestros de la lengua han dicho que cuando está esta palabra y se sabe quién es esa gente, entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam sabía quién era la gente y sus compañeros sabían también quién era la gente. Y a eso se basa a lo que dijo el hermano Isa cuando esta palabra se utiliza como combatir o luchar. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam y sus compañeros sabían qué gente era la que ellos iban a combatir o estaban combatiendo cuando él dijo este hadith. Ellos sabían a la gente que estaban combatiendo o que iban a combatir cuando él dijo este hadith. Y también, como ya lo explicó el Sheikh Nasruddin al-Albani, que ellos combaten o luchan en contra de la gente que cae en estos 4 asuntos mencionados aquí en el hadith. El primer asunto es que dice en el testimonio de fe la ilaha illallah. El segundo es que Muhammad es el mensajero de Allah. El tercero es que establezcan el salah. Y el cuarto es que den el zakat. Y volviendo al punto de los invalidantes del Islam, entonces nuestro noble Sheikh Saleh al-Fawzan, al mencionar este hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam en estas clases de los invalidantes del Islam, entonces él se refiere con este hadith a las personas que caen en estos 4 asuntos. Y así también vamos a ver la explicación de Sheikh el-Islam Ibn Taymiyyah, que también menciona esto, inshallah. Como en la clase pasada, también buscando un poco de lo que dijeron los eruditas acerca de este hadith, encontramos una llamada que se le hizo a Sheikh Nasruddin al-Albani rahimahullahu ta'ala acerca de este hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, y dice lo siguiente. Es un alumno que le hace una llamada y el alumno le dice: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya Sheikh. El Sheikh le contesta: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le dice: Sheikh, tengo una pregunta. Le dice el alumno o el que hace la pregunta: Sheikh, de la aya que Allah el Todopoderoso dice: La ikraha fi din. El aya, en la traducción, no hay compulsión dentro de la religión. Esa es la traducción del aya. Continúa el que hace la pregunta diciendo: y del dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, y menciona este dicho: Umirtu en uqatil an-nas. Se me fue ordenado en combatir o luchar en contra de la gente, o en combatir o luchar a la gente. Después de terminar este dicho, el que hace la pregunta le dice: pues cómo se une esta aya, la aya que él dijo, la ikraha fi din, no hay compulsión dentro de la religión, y
el dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam, se me fue ordenado en combatir a la gente o en luchar en contra de la gente. A lo que el sheikh le contesta: ¿acaso no sabes que hay 3 juicios en la ley islámica? El primero, el juicio del Islam; el segundo, el juicio del impuesto; y el tercero, el asesinamiento. Y le pregunta el sheikh: ¿sabes eso? El que hace la pregunta le contesta: sí. Después el sheikh le dice: pues así, no pares en un solo dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam y toma todos los juicios de todos los dichos. Si sabes que hay un impuesto que paga el incrédulo y él no cambia de religión, pues esto no contradice. O sea, no contradice lo que dice Allah subhanahu wa ta'ala: la ikraha fi din, no hay compulsión dentro de la religión. Que es a lo que se refiere, que esta persona incrédula que vive en un país que tiene la ley islámica, la legislación islámica, y vive dentro de este país, él paga un impuesto por vivir allí y no se le es obligado a que cambie de religión. Entonces aquí el sheikh dice: entonces esto no contradice lo que dice Allah subhanahu wa ta'ala, refiriéndose al aya: la ikraha fi din, no hay compulsión dentro de la religión. Y le pregunta el sheikh: ¿y está claro? Y le contesta el que hace la pregunta: sí, está claro. Y le contesta, o le dice por último el sheikh: entonces no hay contradicción. O sea, no hay contradicción entre el aya y el hadith, como ya lo explicó aquí el Sheikh Nasruddin al-Albani rahimahullah ta'ala. Después hay un comentario que hizo Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah acerca de este dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam. Dice: el significado de este dicho no es el asesinar a la gente. Pongan mucha atención para que no haya malos entendidos. Primero dije que fue un error mío al traducir asesinar. La palabra uqatil no era asesinar, era combatir o luchar en contra de. Y aquí dice el sheikh: y el significado de este dicho no es en asesinar a la gente. Entonces aquí el sheikh está afirmando: no es el asesinar, pero en combatir o luchar en contra de. Y dice el sheikh: ni tampoco es el propósito. O sea, ni tampoco es el propósito de que el profeta sallallahu alaihi wasallam haya dicho este hadith que asesinar a la gente. No es el significado ni es el propósito de este dicho. Dice el sheikh el Islam Ibn Taymiyyah: el significado es cuándo es que se toma el juicio de asesinar a la gente. O sea, cuando se es permitido que uno puede ejecutar a la gente. Y dice: si cae en uno de estos 4 asuntos. Y este asunto ya lo platicamos anteriormente, cuando Sheikh al-Fawzan mencionó acerca de Abu Bakr as-Siddiq, que ejecutó a una gente, y dijimos que este juicio únicamente le pertenece al encargado, sea del país, al encargado en aquel entonces, cuando era Abu Bakr Siddiq, era el encargado de los musulmanes. Ellos tienen el único derecho de efectuar este juicio. Los únicos
que tienen el derecho de efectuar este juicio son los encargados en aquel entonces de los musulmanes. Ahora el encargado del país no es para cualquier o cada uno de los musulmanes en hacer juicios de esta manera, así como lo dice aquí el Sheikh claramente. Y los 4 asuntos se refiere al testimonio de fe, al testimonio que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es su mensajero de Allah, y en establecer el zakat, en establecer el salah y dar el zakat. Y dice el Sheikh, pongan mucha atención, y no quiere decir con ello que si no se somete al Islam, lo asesinan. Y no quiere decir con ello que si no se somete al Islam, lo asesinan. Dice, el significado es que se hace lícito hacerlo, pero no se ejecuta o no se asesina. Y eso no es una secuencia, o sea, no es algo que se tiene que seguir después de que él no acepta el Islam o no se somete al Islam. Entonces se asesina por no aceptar. No, eso no es lo que quiere decir aquí el hadith, como lo dice Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah. Continúa diciendo y dice, y el decir fui ordenado en combatir o luchar en contra de, la razón de ello es el testimonio de fe y no la ejecución misma. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Se refiere a las personas que él les llegó con el testimonio de fe o con el mensaje de Allah subhanahu wa ta'ala, y ellos se hicieron enemigos de él, enemigos claros de él. Entonces él dijo, se me fue ordenado en luchar en contra de la gente. ¿Qué gente? Esta gente, la gente que se declaró enemiga clara en contra de el mensaje de Allah subhanahu wa ta'ala, en contra del Islam. Entonces se le fue permitido en combatirlos a esta gente. No quiere decir con ello que cualquiera que no es musulmán se le va a combatir o se le va a obligar que se someta al Islam. No, ese no es el significado, como ya lo explicó aquí Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah, que ese no es el significado de este dicho. Y así concluyó el Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah cuando se le fue preguntado acerca de este dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y espero que hayamos aclarado alguna duda o hayamos extendido un poco más este dicho, y como ya dije al principio de la clase, el error que cometí yo al traducirlo, pues tomé la raíz de la palabra y no es así. Después de haber preguntadole a los maestros de árabe y después de haber escuchado más explicaciones de este dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam, pues el error está claro, que no es asesinar o matar, pero es combatir a la gente que se declaró enemigo del mensaje de Allah subhanahu wa ta'ala, o se declaró enemigo del profeta sallallahu alaihi wasallam, como ya lo escuchamos en las explicaciones de nuestros eruditas.
Después pasamos al cuarto invalidante y dice el imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, el cuarto: quien cree que cualquier otra guía que no es la del profeta sallallahu alaihi wasallam, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, es más completa que su guía, o que cualquier otro juicio es mejor que su juicio, como aquellos que prefieren el juicio de los tiranos a su juicio, o sea, al juicio del profeta sallallahu alaihi wasallam, pues él, o sea, esta persona, ha caído en incredulidad, o esta persona es un incrédulo. Dice nuestro noble Sheikh Saleh al-Fawzan: de los tipos de politeísmo, el juicio con lo que Allah no ha revelado o con lo que Allah no ha descendido. Si cree, o sea, si la persona cree que este es un asunto lícito y que sin duda se le está permitido juzgar con la ley islámica y se le está permitido juzgar con las leyes, o sea, las no islámicas, y dice, o sea, esta persona dice: la intención es resolver las disputas, y esto se obtiene con las leyes, y se obtiene con las leyes islámicas, o sea, se obtiene con las leyes no islámicas y se obtiene con las leyes islámicas, dice esta persona. Continúa diciendo: pues el asunto es parecido. O sea, esta persona está comparando que las leyes de los tiranos o las leyes que los hombres han hecho son parecidos a las leyes islámicas, las que fueron traídas o las que fueron descendidas por Allah subhanahu wa ta'ala. A lo que le contesta el Sheikh: y les decimos: ya subhanallah, la gloria sea para Allah. ¿Hacen del juicio de los tiranos semejante al juicio de Allah? Juzgar con la ley islámica de Allah es adoración. Es adoración a Allah el Todopoderoso. No es el propósito de ello en arreglar conflictos únicamente, pero el propósito de ello es la adoración juzgando con la ley islámica de Allah el Todopoderoso. Y juzgar contra la ley islámica es politeísmo. Es politeísmo dentro de la obediencia y politeísmo dentro del juicio. Después el Sheikh nos trae varias ayas del Corán como pruebas a lo que él está diciendo. La primera, dice Allah subhanahu wa ta'ala: أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنْ دِينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ. Este es el aya número 21 de la sura Ash-Shu'ur. Y dice Allah subhanahu wa ta'ala: ¿o es que tienen asociados que les han legislado a ellos cosas de la religión que Allah no ha autorizado? Refiriéndose a la gente que dice que las leyes de los tiranos y las leyes de Allah son iguales, que el motivo o el propósito de tomar juicio con ellas es en resolver los problemas únicamente, y como ya dijo el Sheikh, y no es el propósito, pero el propósito es la adoración a Allah subhanahu wa ta'ala en obedecerle con lo que Él ha descendido, con el juicio que Él ha descendido. Después trae otra aya, dice Allah subhanahu wa ta'ala: وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ
innakum la mushrikun. El aya 121 de la sura Al-An'am, dice Allah subhanahu wa ta'ala: y si les obedeces, sin duda serás de los asociadores, refiriéndose a los juicios también que son basados en las leyes de los tiranos o en las leyes de los humanos. O sea, si les obedeces en sus juicios, serás de los asociadores. Después trae otra aya, dice Allah subhanahu wa ta'ala: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. El aya 31 de la sura At-Tawbah. Dice Allah subhanahu wa ta'ala: han tomado a sus catedráticos y sacerdotes como señores en vez de Allah, igual que el ungido hijo de Maryam, cuando solamente se les ordenó que adoraran a un Dios único. No hay nada que merece ser adorado en verdad excepto Él. Glorificado sea por encima de lo que le asocian. Después continúa el Sheikh diciendo, refiriéndose a la palabra asociación, cuando dice Allah subhanahu wa ta'ala: glorificado sea por encima de lo que le asocian, dice el Sheikh, pues lo llamó asociación. O sea, las personas, como está mencionado aquí en la laya, que tomaron a los catedráticos, sacerdotes, como señores en vez de Allah, son asociadores. Repetimos, como dice el Sheikh aquí, pues los llamó asociación. Aquel que compara entre el juicio de Allah y el juicio de los tiranos. O sea, está asociando a Allah con ello. O sea, el juicio de Allah lo está asociando con el juicio de los tiranos. Después dice el Sheikh: y los tiranos, o sea, el juicio de los tiranos, y los tiranos quiere decir todos los juicios que no sean el juicio de Allah. Y el juicio de los tiranos quiere decir lo positivo del juicio de Allah. Todos los juicios que no sean el juicio de Allah. Dice el Sheikh: así sea costumbres ancestrales, así sea el sistema de los infieles, así sean las leyes francesas, así sean las leyes inglesas o usos y costumbres. Todo esto es tiranía, así igual como el juicio de los sacerdotes. Continúa el Sheikh diciendo, pues aquel que diga que son parecidos es un infiel o ha caído en incredulidad. Y es más severo quien dice, sin duda el juicio que no descendió de Allah es el mejor que el juicio que descendió de Allah. Y recalca el Sheikh diciendo, y esto es más severo. Cualquier persona que diga que el juicio que no es de Allah es mejor que el juicio de Allah, o que el juicio que descendió Allah subhanahu wa ta'ala. Dice el Sheikh, y esto es más severo. Y también pone el ejemplo de otras gentes diciendo, y hay aquellos que dicen, la gente no le funciona o no funciona para ellos en estos días excepto este sistema, o sea, el sistema o el juicio de los tiranos.
diciendo, no les funciona a ellos la ley islámica. La ley islámica no coincide con este tiempo y no sigue el paso a paso de la civilización y no funciona excepto en juzgar con las leyes, o sea, las leyes de los tiranos. Y dicen acerca de estas leyes, manteniendo el día a día con el mundo. O sea, para ellos, estas leyes de los tiranos es como para mantenerse al día con el mundo. Y la ley islámica, dicen ellos, que no es de este tiempo, que es, queriendo decir, es una ley que ya pasó su tiempo, que no va con el día a día de este mundo. Y dicen ellos también, y que sean nuestros tribunales como los tribunales del mundo. Y dicen, y esto es mejor que el juicio de Allah. Y les dice el Sheikh, o nos explica el Sheikh diciendo, y este es un infiel más severo. Quien diga que el juicio de Allah y el juicio que no es de Allah son parecidos. ¿Y por qué? Porque esta persona está comparando el juicio de Allah con el juicio de las personas, o como dice el Sheikh aquí, el juicio de los tiranos. Después dice el Sheikh, pero si juzga con algo que descendió Allah por amor a sí mismo, aquí el Sheikh nos va a explicar, después de que nos explicó de las personas, aquellas que dicen que el juicio de Allah y el juicio de los tiranos es el mismo. Entonces ellos cayeron en incredulidad. Después dice aquí hay otras personas también, de las que está hablando ahorita, dice él, refiriéndose a estas personas, pero si juzgan con algo que no descendió Allah por amor a sí mismo, ¿qué es lo que quiere decir? Por ejemplo, hay una persona musulmana que tiene dinero en el banco. Por el amor al dinero que tiene en el banco y no querer perder el dinero, él juzga o dice que el interés no es haram. O sea, él está juzgando, como dice aquí el Sheikh, está juzgando con algo que no descendió de Allah. Allah descendió que el interés es haram y él dice que no. Entonces esta persona está juzgando con algo que no descendió Allah por el amor a en este caso, a no perder este dinero que tiene en el banco o aumentar el dinero que tiene en el banco. O también puede caer en las personas, aquí dice el Sheikh, o es ignorante de lo que descendió Allah, pero está seguro que el juicio de Allah es la verdad y es obligatorio. Pues esta persona, refiriéndose a esta persona, ha caído en un pecado mayor de los pecados mayores. Y dice aquí el Sheikh al final, y eso es kufr bidun kufr. ¿Qué quiere decir con esto el Sheikh? Y esto es incredulidad sin incredulidad. O sea, cayó en una forma de incredulidad, pero no es la incredulidad total. Eso es lo que quiere decir aquí el Sheikh. Cayó sí en una incredulidad por las características que mencionó aquí el Sheikh, pero no cayó en una incredulidad total, refiriéndose a las personas que saben que Allah descendió un juicio, pero son ignorantes de ello. Y como dice aquí el Sheikh, han caído en un pecado mayor, o sea, esto también es un pecado mayor, pero no los lleva, como ya dice aquí el Sheikh, a la incredulidad total.
Así terminamos el cuarto invalidante del Islam y pasamos al quinto. Dice el Sheikh, el Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, el quinto: quien le molesta o odia algo de lo que llegó con él el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, e inclusive si lo realizó, esta persona cayó en incredulidad. Dice nuestro noble Sheikh Saleh al-Fawzan hafidhahullah, que Allah lo preserve, el quinto de los invalidantes del Islam: quien le molesta o odia algo de lo que llegó con él el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Después dice: y el odio de lo que llegó con él el mensajero de Allah es apostasía. O sea, si alguien odia que algo haya, que el profeta sallallahu alayhi wa sallam llegó con algo, y esta persona odia algo de lo que llegó con él, esto, dice el Sheikh, es apostasía. E inclusive si lo realizó, e inclusive si se le ordenó en realizar esto que llegó con él el profeta sallallahu alayhi wa sallam, y él lo realizó, e inclusive, dice aquí el Sheikh, esto es apostasía. Después nos menciona un ayah del Corán, dice Allah subhanahu wa ta'ala: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. La ayah número 9 de la sura Muhammad, dice Allah subhanahu wa ta'ala: eso es porque han aborrecido lo que Allah ha hecho descender y Él ha invalidado sus obras. Refiriéndose al comentario que dice nuestro noble Sheikh Saleh al-Fawzan, inclusive si realizó lo que llegó con él, o algo que llegó con él el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam, inclusive si lo realizó, acá claramente dice Allah subhanahu wa ta'ala: eso es porque han aborrecido lo que Allah ha hecho descender, o sea, lo que trajo el profeta sallallahu alayhi wa sallam con él, y él ha invalidado sus obras. Como ya dijo nuestro noble Sheikh, es porque en ello, en odiar algo de lo que trajo el profeta sallallahu alayhi wa sallam, es apostasía. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala invalida sus obras. Después continúa el Sheikh diciendo: y el aborrecimiento es el odio, y el odio es apostasía, inclusive si lo realizó o realizó la obra que trajo con él o que llegó con él el profeta sallallahu alayhi wa sallam, o algo que haya llegado con él el profeta sallallahu alayhi wa sallam. Después continúa el Sheikh diciendo: pues sin duda se le da el veredicto de incredulidad, pues el odio que hay dentro de su corazón es incredulidad. Recalcando nuestro Sheikh diciendo: e inclusive si lo realizaba o si la realiza. O sea, si realizaba este acto aparentemente, o si realizaba este acto abiertamente a mirada de todos, pues sigue siendo incredulidad, porque, como lo explica aquí nuestro Sheikh, él lo hacía, pero lo hacía con odio que había en su corazón, y este odio es incredulidad, y esta incredulidad es apostasía, y así termina el invalidante número 5, o el quinto invalidante de los invalidantes del Islam. Esperemos, primero le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que se hayan aclarado dudas, si es que había
acerca de la clase anterior, acerca del dicho que mencionamos al principio de la clase. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que acepte en nosotros, le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que perdone nuestros errores, que perdone nuestros pecados, le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos amplíe el conocimiento, le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos haga un buen entendimiento de su religión, le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos guíe a su camino recto y que la paz y las bendiciones sean para su profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.